¿Y qué onda, banda? Aquí su amigo Cerebro con un nuevo video. Esta vez, un poco con la temática de la temporada, quiero hablar de uno de mis autores de manga favoritos. Y extrañamente, uno que todas sus adaptaciones al anime realmente jamás han llegado a hacerle ninguna clase de honor a la obra original. Así es, gente, estoy hablando del maestro del terror de Oriente, nadie más ni nadie menos que Junji Ito. Así que comencemos. Realmente hablar acerca de todo el trabajo de Junji Ito sería muy inútil. Hay obras y videos acerca de este autor por todo internet. No por nada se le ha llamado el Lovecraft de Oriente o el Lovecraft japonés. Y realmente yo creo que este es un seudónimo que le queda bastante corto a lo que realmente este sujeto ha logrado. Varias de sus obras más importantes y que realmente recomiendo leer a todos, bueno, son las clásicas: Uzumaki, Delta Remina, todas estas adaptaciones que vimos en Netflix, la pequeña colección que tiene Netflix, y creo que ya se trasladó a Amazon, no estoy muy seguro, pero bueno, esto es lo más cercano que hemos tenido una adaptación en el anime y realmente no es brillante, gente. Nada se le acerca al verdadero trabajo de Junji Ito. Y así podríamos seguir enumerando historias relacionadas con este autor por todos lados. Una de mis favoritos en lo personal, que no es tan escuchada, serían las de La Mujer Cuervo. Este pequeño cuento que se acerca a una especie de totola o bruja, como la conoceríamos aquí en Latinoamérica, es bastante atrapante y queda muy lejos del reflector clásico que se tiene en otras historias como Espiral. Pero bueno, el problema, tanto para bien como para mal con Junji Ito, es que realmente no creo siquiera que podamos hacer un top que realmente le haga homenaje a este autor, porque todas sus historias plasmadas en lo que es el manga son increíbles. El arte es realmente grotesco, totalmente acorde a lo que el autor quiere expresar, teniendo esta especie de expresión corporal que si has visto alguna película de Cronenberg recordarás, un poco recordándonos a lo que pudieron ser películas como La Cosa del Otro Mundo, o una tal cual como podría ser Videodrome, una película de la cual creo que Junji Ito agarra bastante, pero de la buena manera. El punto de todo esto es que realmente este autor transforma la corporalidad en algo de sus elementos de terror. Me atrevería a decir que es el autor que mejor logra mezclar tanto un horror físico expresado en imágenes como un horror totalmente literato. Es decir, las historias de Junji Ito, desde por sí como están escritas, ya son geniales, pero la manera en que logra plasmarlo y juntarlo con el material visual hace algo extraordinario que en lo personal creo que ningún autor del manga de terror ha logrado igualar hasta el día de hoy. Pero bueno, gente, ya demasiada introducción. ¿A qué va este video? Bueno, como ya sabemos, es Halloween, una fecha que siempre va a estar relacionada con los monstruos. Y bueno, como este canal va mucho acerca del manga y el anime, quería centrarlo acerca de por qué este autor es tan genial. Como ya mencioné un poco, por su arte, pero ¿qué va más allá? ¿Por qué las historias de Junji Ito son tan perturbadoras? ¿Cómo puede hacer que cosas como cabezas volando en el cielo se vuelvan una metáfora entera de una sociedad hipercapitalista que está colapsando por la misma manera de utilizar a sus personas como mano de obra en un sistema totalmente explotativo? Así que sin más, gente, empecemos este video. Nacido en 1963 en la prefectura de Gifu, no, ni idea de cómo esté esto, este autor siempre estuvo realmente interesado en el manga. Y particularmente, como ya mencioné, se nota la influencia de lo que quería hacer. Mientras muchos de sus contemporáneos estaban totalmente ávidos en el shonen y en crear acción para vender a franquicias a Occidente, Junji Ito tuvo una sensibilidad muy diferente. Él siempre supo que su destino era hacer manga relacionado con el terror. Así que empecemos con un poco de su background. Y primero, esto es más una nota de interés o interesante, fue técnico dental. Así que hagámonos una idea. ¿Qué trabajo es más horrible que un técnico dental?
Es decir, estamos hablando de que básicamente los dentistas son el equivalente a una especie de degollador o torturador de la edad medieval, ¿sí? Lo siento si hay dentistas viéndolo, pero todos sabemos que esa gente está enferma. Y bueno, Junji Ito sin ningún problema fue técnico dental por años mientras su carrera como mangaka florecía. Aquí podemos destacar un poco que realmente no tiene una vida tan difícil como otros mangakas. Tampoco parece tener una especie de sufrimiento existencial como Miyazaki o Alan Moore. Entonces, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Bueno, de hecho, podríamos decir que Junji Ito es una persona bastante alegre. Sí, esto suena un poco raro viniendo de un maestro del terror, pero realmente es alguien que cada que da una entrevista, al contrario de estar hablando de lo terrible que es la existencia, así como muestran varias de sus obras o de seres cósmicos más allá de la comprensión humana, suele hablar acerca de su propia vida y de cómo todos necesitamos solo un pequeño apoyo para llegar a ser mejores. En pocas palabras, es un tipo que se acerca mucho a alguien tipo Guillermo del Toro, un sujeto que se la pasa escribiendo monstruos para entender un poco más a la humanidad y poder realmente dejarnos claro que para esta clase de autores los verdaderos monstruos no se encuentran en el infinito, no se encuentran en el vacío, son las personas. Cuestiones como discriminación, intolerancia y sobre todo miedo a lo que no conocemos es lo que hace un verdadero terror, uno del que no se puede escapar, ya que no podemos escapar de nuestra misma condición humana. Y bueno, aquí lo más claro que se puede encontrar de Junji Ito, así como lo podemos ver en este tipo de fotos, es que es alguien bastante irreverente, algo extraño para un mangaka, que normalmente son figuras que o tienen de dos, están totalmente excluidos del mundo tipo Oda, que se podría acercar más a un Alan Moore de Occidente, es decir, alguien que está haciendo mucho dinero pero no parece estar interesado en la fama, o segundo, se acerca mucho más a casos como lo que pudo haber sido Miyazaki o Satoshi Kon, es decir, gente que realmente supo cómo hacer dinero vendiendo estas obras y lo disfrutó hasta cierto punto. El punto de Junji Ito es que claramente no tiene problema en burlarse de la sociedad japonesa contemporánea a él. Todas estas reglas de etiqueta, todo esto que ya sabemos de Japón y que es básicamente globalizado, lo perfeccionistas que son, lo totalmente discriminativos o discriminatorios que llegan a ser para gente diferente o que no encaje en su molde, lo exageradamente tradicionalistas o machistas que puede llegar a ser este país. Y sobre todo, creo que es alguien que está muy claro o tiene muy en claro que existe una brecha social literalmente imposible de pasar en este país. ¿A qué me refiero con esto? Si lo podemos notar, varias de las bestias de Junji Ito son un reflejo directo de la sociedad japonesa, de varios tabúes y cuentos que ellos mismos se han contado una y otra vez de cómo tiene que ser un japonés. Y lo que hace Junji Ito en estas historias es, uno, crear una especie de parodia, y dos, los lleva a unos extremos, donde todo se vuelve tan ridículo, pero a la vez tan grotesco, que es muy difícil entender para el mismo autor si la mejor respuesta a todo esto sería una carcajada o simplemente morir de miedo. Aquí, para entender el pensamiento de Junji Ito, creo que el cuento que nos deja más en claro todo esto puede ser el de los globos asesinos o Hanging Balloons. ¿Por qué? Bueno, no es para hacer spoilers, de eso no se trata este video, pero en pocas palabras, un día sobre todo en Japón empiezan a salir cabezas gigantes que tienen formas de las personas de Tokio y de prefecturas cercanas. Así es, suena rarísimo y cuando lo lees es aún más extraño. Pero la idea es que estas cabezas parecen estar conectadas con las mismas personas a quienes representan. ¿Y qué es lo que quieren? Bueno, esto nunca queda totalmente claro en la obra, pero sabemos que nada bueno, y básicamente son devoradores de personas. Aquí, lo primero que vemos es este juego con el terror cósmico, y sobre todo, con el terror a entender
lo pequeños que somos en este mundo. Como podemos ver en estas imágenes, la manera en que estas cabezas funcionan nunca queda totalmente claro cómo es que liquidan a sus víctimas, pero sabemos que terminan colgando a las personas, como si fueran una especie de apéndice, globos gigantes, representados, que terminan creando un caos a todos los lugares a donde van. Al principio esto parece que para la sociedad es una anécdota, algo extraño pero no peligroso, pero rápidamente se termina transformando en todo un apocalipsis. Y bueno, la metáfora de esto es bastante clara. Estas cabezas gigantes, y como lo vemos expresado en este mismo cuento, están muy relacionados con la historia primero del padre de esta protagonista que realmente no me acuerdo su nombre, no me funen, pero el punto es que el papá está más interesado en llegar a su trabajo a tiempo que realmente en sobrevivir. Sí, por más loco que suene, para esta persona es más importante de cumplir con la empresa que lo ha contratado que básicamente su propia vida. Y esto es lo que vemos durante toda la obra. Lo vemos con la madre, que también termina sucumbiendo más bien por roles sociales. Así como vemos también el efecto que tiene en los más jóvenes, que terminan encontrándose rápidamente alineados o alienados de todo a su alrededor. Esto claramente es una metáfora de lo que podría ser una sociedad, bueno, como las vivimos hoy en día. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos más gente en las zonas urbanas de lo que ha habido nunca. Eso es un hecho. Pero a la vez parece que ya nadie conoce a nadie. Cada uno está en su propia misión por escapar de esta cabeza gigante. ¿Por qué? Esto es claro. Esta cabeza representa todos los miedos que esta persona puede tener, pero no son miedos inocuos o miedos a lo desconocido. Al contrario, terminan siendo sus propios miedos a lo que deberían cumplir en esta sociedad. Como si fuera una especie de cazador que va detrás de ellos, obligándolos a moverse, a siempre estar alerta a todo momento, incapaces de siquiera reflexionar qué está pasando, hasta que en un momento no te queda más que sucumbir. Aquí vemos claramente que uno de los mensajes más fuertes de Junji Ito es que la sociedad está enferma. Sí, todas estas deformaciones y todo esto siempre viene acompañado de que el personaje protagónico y sus secundarios tienen que decidir. ¿Pero decidir qué? Y bueno, este es el gran problema y lo que también vuelve tan genial a este autor. Particularmente porque solo hay dos caminos en las historias de Junji Ito: o convertirte en un paria de la sociedad, es decir, alguien completamente excluido, o sucumbir a estos destinos peores que la muerte. Y sí, ambos destinos suelen ser horribles. ¿Y a qué me refiero con estos parias? Bueno, esto lo podemos ver en varios de los personajes más conocidos del autor. Y ningún personaje representa tan bien lo que quiere hacer Junji Ito con los parias o excluidos como puede ser So Ichi. Este es el personaje que más aparece en los cuentos de Junji Ito. Particularmente lo pueden ver en la saga de Maniac de Netflix. Sí, es esta especie de niño extraño que es entre un Hikikomori y un incel. ¿Por qué digo que no es un Hikikomori completo? Bueno, porque si va a la escuela, sale y hace cosas. Pero a la vez está totalmente fuera de todos los círculos sociales que lo rodean. No es popular, y no solamente es eso, sino que representa de alguna manera, como para Japón, todas estas personas que quedan fuera del espectro normal no tienen ningún cupo. Son vistos peor que nada. Básicamente gente que tiene que vivir con los demás, pero no convivir con ellos. Está casi por su cuenta todo el tiempo, excluido de su propia familia, lo cual lo lleva a acudir a ser una especie de niño vudú y siempre estar buscando maneras de vengarse de gente como sus hermanos o las chicas que no le hacen caso en clase. Así, este personaje tan peculiar por estas extrañas ojeras es claramente un reflejo de uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad japonesa y que realmente se ha estado esparciendo por todo el mundo. No hay lugar para lo diferente. No hay lugar para aquellos
que no son productivos y que sus maneras de ser no cuajan con modelos de productividad ya establecidos. Soichi, de una manera indirecta, se podría decir que claramente está en el espectro autista, representado con todas estas estratagemas mágicas que maneja a su alrededor. Pero realmente es alguien que está totalmente excluido. Y una vez que lo analizas, sí, pueden haber muchos análisis de este personaje, simplemente es alguien que está sumamente solo. Lo cual para mí es Junji Ito creando un símil muy fácil de entender acerca de cómo una sociedad como la japonesa, que es idolatrada en todo el mundo, pues tiene sus grandes inconvenientes. Particularmente, toda la gente es deshumanizada, como puede ser el caso de Soichi. Aún así, hay otros casos, como el que les digo que es mi favorito, la mujer ave negra. Y sí, este es un poco más complicado de entender, pero es un poco más tacaño, por así decirlo, con esta metáfora, pero a la vez lo que para mí la hacen bastante mejor es que ella claramente es el reflejo de lo que puede ser la condición de una mujer en el Japón actual. Estamos hablando de uno de los países más machistas aún a nivel mundial, donde la tradición es vista como casi algo sagrado. Y bueno, la condición de la mujer ave negra o la mujer cuervo, como también fue llamado o traducido en algunas partes de Latinoamérica, es que esta es una persona que está excluida, literalmente viviendo en el monte. Y cada que se acercan ciertas personas, lo ven como un fenómeno, como algo que va a traer mala suerte. Así como en el mismo Japón feudal, trasladado hasta el día de hoy, se ha visto a las viudas, mujeres que de alguna manera su belleza ha sido opacada con el tiempo y se han extraído en sí mismas. Y por último, otra metáfora bastante clara acerca de esto es como puede ser Fushi, o Fuchi, si lo quieres ver literalmente en el español. Bueno, este es un personaje que en algunos cuentos extraños termina siendo una especie de interés platónico para el mismo Soichi, aunque todo esto termina siendo un sueño. Pero lo interesante de este personaje es que es una mujer que alguna vez fue bellísima. Se dice que fue una modelo, que fue única. Pero toda la presión que tiene la sociedad japonesa sobre los tabús de belleza la terminaron transformando en algo horrible, que ha perdido casi toda su humanidad. Está totalmente extraída en seguir siendo hermosa, aunque esto ya no parece ser posible, convirtiéndose en un monstruo completamente, un fantasma de sus propios lamentos. Y bueno, lo interesante de este personaje es que termina simplemente queriendo una especie de aprobación masculina, como si toda su vida haya dependido de esto, sin importar que esto la terminó convirtiendo en un monstruo caníbal y una asesina serial completamente. Este personaje creo que es el que más refleja de una manera directa el sentir de Junji Ito con su propia sociedad que lo rodea. Considera al Japón actual algo así como un depredador, que al seguir siempre pidiéndole más y más a la gente, termina transformándolos en coprófagos, en seres incapaces de ver que hay otras maneras de vivir, literalmente hundiéndose en su propia caca una y otra vez, canibalizando todo a su alrededor, ya que para los ojos de Junji Ito, el verdadero terror viene en la incapacidad del ser humano de frenarse a sí mismo, de encontrar un punto medio. Al contrario, parece siempre estar empujando por más, una especie de productividad absoluta que llega hasta el final de los rincones del mundo, y más allá, incluso a aspectos sobrenaturales, donde parece que ni siquiera los fantasmas pueden descansar de esto, siempre atados a algún sentido de honor, de trabajo, de belleza, algún estándar imposible de alcanzar. Y bueno, para que este video no se vuelva eterno, el segundo aspecto muy importante de por qué Junji Ito es tan especial como autor, creo que viene también por lo que nos quiere decir acerca de su filosofía. Y aquí es donde ya entramos un poco más con sus similitudes con H.P. Lovecraft. Así es, como ya dije al principio, muchos dicen que Junji Ito es el gran autor del terror cósmico de Japón. Y la verdad, podríamos estar de acuerdo con esto, pero también hay algunos aspectos que creo que Junji Ito llega un paso más adelante,
siendo algo más similar a Clive Barker, ya saben, el autor de Hellraiser, que si bien tiene elementos sobrenaturales y tiene seres incapaces de ser entendidos por la mente humana, el verdadero terror no recae en ellos. Estos son seres que ni siquiera nos ven, ni siquiera les importa si nosotros existimos. El verdadero terror va en todas las interpretaciones que el ser humano les da. Dioses, demonios, bendiciones. Básicamente crean cultos y ritos de pasaje en torno a estos seres, creyendo que de alguna manera van a terminar correspondiéndoles. Y bueno, aquí creo que es donde entramos con lo que son mis dos obras favoritas de este autor. Death Star Remina, o Remina, estrella de la muerte, o estrella destructiva, o estrella flipante a todos colores, como le dirían en España. Que trata básicamente de que un astrólogo japonés encontró que un planeta, así es, hay un planeta caníbal que se está acercando cada vez más a la Tierra. Ya se ha comido a otros planetas y sus coordenadas van directamente hacia nosotros. Y esto, si no fuera suficiente terror, pues vemos claramente la manera en que este planeta se está moviendo, la manera en que se está devorando, y nos deja muy en claro que no es un terror que va dirigido hacia nosotros, simplemente es un ser tan grande, tan cósmico, que escapa de lo que nuestra ciencia puede llegar a entender. Y peor aún, escapa de lo que podremos llegar a escapar de él. No hay un lugar a donde ir a la humanidad. Solo pequeñas élites tienen un plan tan estúpido que acaba tan mal que, bueno, termina siendo hasta un poco reconfortante. Pero todo el miedo recae en un pequeño hecho, que este astrólogo, de una manera algo inocente, pero le terminará costando bastante, le puso Remina o Romina a este planeta caníbal. Y sin saberlo, básicamente condenó a su propia hija, ya que Remina es el nombre de ella. Y de alguna manera, el caos social y toda esta especie de locura colectiva que se está creando en torno a este planeta que viene por nosotros, termina creando sectas, grupos que piensan que si de alguna manera se sacrifica a la niña con el mismo nombre de la estrella, esto va a parar el hambre de este destructor planetario. Así es, suena bastante loco, pero una vez que entras en el contexto, se vuelve algo bastante terrorífico. En pocas palabras, Junji pone al espectador con el hecho de qué puedes hacer cuando realmente entiendes que eres un pequeño punto invisible ante los ojos del cosmos. Y así como el gran H.P. Lovecraft dice una y otra vez, somos menos que granos de arena ante lo que puede encontrarse allá afuera. Y aunque esta historia termina con una nota que puede considerarse positiva hasta cierto punto, ya que este astrólogo y su hija Remina logran escapar de la Tierra, nos deja este último panel, que para mí muestra que no hay tal cual como un final feliz para esta gente, ya que nuevamente seguimos siendo puntos microscópicos en el espacio. Si Remina estaba por ahí y solamente con poner sus ojos sobre nosotros pudo destruir la Tierra, pues ¿qué más puede estar allá afuera? Nos deja claro que el ser humano no está hecho para viajar al espacio. Así es, lo siento fans de Elon Musk y gente que quiere ir a repoblar Marte, realmente no estamos hechos para eso. Tendremos básicamente que evolucionar, y no solo una vez, sino muchas, pero muchas especies derivadas de nosotros para empezar a poder vivir en esas condiciones, para empezar a entender qué es lo que puede existir allá afuera, porque realmente nuestro entendimiento queda muy lejos de realmente comprender la locura que se vive más allá del cosmos. Y la segunda obra, gente, es la más conocida de todos, pero no por eso menos buena. Así es, hablo de nada más y nada menos que Uzumaki, o como dirían los españoles, flipantes ruedas girando a todo gas. Y bueno, creo que esta obra no necesita mucha presentación. Este es el horror cósmico vivido en todos los sentidos. Esta creo que fue la obra que realmente lo emparejó con Lovecraft para toda la vida, al gran Junji Ito. Básicamente, esto empieza con una pareja joven, en la cual se encuentran cuando el novio viene regresando de un viaje
que en este momento no recuerdo muy bien a cuál, pero si no me equivoco debió ser alguna ciudad. El punto es que él está argumentando que su padre se ha vuelto loco, que ve espirales en todos lados, y que lo único que le importan son las espirales. No le importa nada más, ha enloquecido completamente. Y después de que el padre se termina convirtiendo en una espiral a sí mismo, así es, aquí voy a dejar un poco de imágenes, para que se den un taco de ojo a todos ellos los que les gusta lo grotesco. Junji Ito nos lleva a su pico como artista. Todo lo que logra con estas espirales no solo es retorcido, no solo es monstruoso, es totalmente alucinado. No tenemos una explicación nunca de qué son estas espirales, si es una maldición, si es algún alienígena, si es algún ser inenarrable, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que llegó un día de la nada a este pueblo y cada vez se expresa más en todos lados. Algo muy interesante de este cuento es que podemos ver cada vez más espirales, pasando desde pequeñas formas en el agua hasta estar en los muros, estar en los ojos de la gente, estar en la ropa, está en todos lados. Es una influencia externa a nosotros, que ni siquiera podemos notar hasta que ya es muy tarde y lo único que pensamos, lo único que vemos, lo único que sentimos son las espirales. Y bueno, estos dos cuentos creo que nos reflejan claramente como para Junji Ito todas las expresiones humanas que tenemos para explotarnos a nosotros mismos. Sociedades hipercapitalistas, superproductivas, obsesionadas con imágenes, así como roles establecidos que deben ser cumplidos a toda costa, realmente carecen de un absoluto, pero realmente absoluta importancia ante los ojos del cosmos. Y creo que esto tiene sentido si ves lo cínico que es Junji Ito con su propia cultura. Claramente ama su cultura, ama sus tradiciones, pero detesta completamente todos los roles que el japonés se ha puesto acerca de la manufactura, de la ingeniería, del control, del mismo arte. Básicamente es alguien que no diría directamente que odia lo que se ha convertido Japón hoy en día, pero que claramente lo encuentra muy gracioso. Como una sociedad que intentando controlarlo todo, cada vez está perdiendo control absoluto de sí mismo. Crisis poblacional, una economía que por primera vez en más de 50 años se está desplomando sin ningún rumbo. En pocas palabras, Junji Ito es una especie de extraño profeta, que dice que el mismo instinto del japonés, esta misma cultura que los ha llevado a la grandeza, en algún momento terminará convirtiéndose en su propia ruina. Y bueno gente, esto sería todo por este video. Les dije, este es un video rápido, ya que estuve un buen rato afuera y no quería llenarlos de un video de 3 horas o algo así. Así que díganme por favor, comenten por favor, qué piensan de Junji Ito, cuál es su cuento favorito de él. Y sobre todo si creen que algo quedó fuera de este análisis. ¿Ustedes qué consideran que es lo que vuelve al gran señor de las espirales básicamente un parteaguas en el manga de terror? Y bueno, aquí también quiero decir que el siguiente video seguirá relacionado con Halloween. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque me encanta. Un pequeño dato de este cerebro anómalo es que no le gusta nada más que el Halloween, Día de Muertos en México y todo lo relacionado. Así que el siguiente creo que será un video un poco más acerca del por qué ya no tenemos grandes mangas de terror. Por qué ya no tenemos obras justamente como lo que está haciendo Junji Ito o lo que fue en el anime Monstruo. Es decir, ya ni siquiera estamos teniendo obras como Berserk. Parece que de alguna manera el mercado del anime y del manga ha repudiado completamente el género del terror. Pero eso será para otro video. Así que sin más gente, ya saben, se la lavan y dejen sus comentarios.